Buenos días, mis hermanos. Vamos a seguir hoy con el estudio que hemos empezado hace unos días sobre lo que creemos como iglesia, como congregación. Y antes de iniciar, vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, en este estudio venimos a tu presencia. Padre, dándote gracias de nuevo por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Padre, por la salvación que es por la fe en el Señor Jesucristo, por la gracia tuya, Padre, hacia nosotros, por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Y Padre, queremos encomendarnos en esta mañana pidiendo que tu palabra nos exhorta, nos anima, y Padre, que cada uno de nosotros podamos, Padre, aplicar a nuestras vidas los consejos tuyos para nuestras vidas. Padre, te alabamos, te glorificamos, y Padre, alabado sea tu nombre, y te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, hemos venido hablando sobre varios temas hasta el momento de lo que creemos, y vamos a empezar hoy con una pequeña repaso de lo que hemos hablado hasta el momento. Hemos hablado de la Biblia y hemos dicho que creemos que la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es sin error en sus escritos originales, inspirado por Dios, y es de suprema autoridad y final autoridad en asuntos de fe y vida. Miramos enseguida de Dios y hemos dicho que creemos que hay un solo Dios verdadero, el creador de todas las cosas, existiendo eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesucristo, el Hijo, nacido por obra del Espíritu Santo mediante la Virgen María, y es verdadero Dios y verdadero hombre sin pecado. Y el punto B sobre Dios, creemos que Dios es soberano, Él tiene todo bajo control. La soberanía de Dios le permite cumplir su propósito determinado desde la eternidad pasada para el mundo, utilizando y a pesar de la negativa del hombre en el proceso. Entonces, hasta ahí hemos llegado en nuestros estudios, y hoy vamos a seguir con el siguiente, que tiene que ver con Satanás. Es un tema que de verdad no me agrada hablar, pero es un tema que necesitamos tener claridad sobre este personaje. Creemos que Satanás es primeramente un ser real con personalidad. Es un ser real, un ángel caído, el engañador quien llevó al hombre a pecar en contra de Dios, y el adversario espiritual de Dios y del hombre, y tiene poder limitado. Entonces vamos a mirar a cada uno de estos 5 puntos en el estudio de hoy. Un ser real y con personalidad. Muchos consideran que Satanás es la personificación del mal, y aún tenemos unos dibujos de él, ¿cierto? Con unos cachos y
y con una lanza de 3 puntos y todas esas cosas, negro y todo hablan de, ¿cierto?, una personificación del mal. La Biblia lo presenta como persona real, como alguien verdadero, una persona. La Biblia, y en decir eso, la Biblia no es un libro de los pensamientos de hombres acerca de Dios y las cosas de Dios o cosas espirituales. La Biblia no es un libro de pensamientos de hombres. La Biblia, si estuviera así, sería un libro filosófico, de filosofías, como tantos libros filosóficos que tenemos en el mundo secular. La Biblia es los pensamientos de Dios acerca del hombre y el mundo en que vivimos. Entonces es doctrina, no es filosofía. Es lo que Dios quiere entregar al hombre, es los pensamientos de Dios entregado al hombre. Hemos visto la palabra de la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Entonces, quiero hacer eso claro porque muchas veces tomamos o creemos más lo que dice el mundo o lo que dice filósofos o escritores aparte seculares, pero la Biblia es los pensamientos de Dios, no es cualquier libro. Por eso la Biblia es la autoridad suprema, como hemos hablado, y final en asuntos de fe y vida. Entonces, un ser real con personalidad, ese es el primer punto que vamos a tratar hoy. Una persona se caracteriza por tener intelecto, emoción y voluntad. Y vemos esto en Satanás. La Biblia le dice padre de mentiras, es homicida y no está en la verdad. En Juan capítulo 8, y 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces tenemos en ese versículo que Satanás es el padre de la mentira, es mentiroso desde el principio y también ha sido homicida desde el principio. Entonces, eso es lo que dice las escrituras sobre Satanás. Es astuto y engañoso. Y en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, es astuto y engañoso, indicando personalidad. Altivo, en Isaías 14 y 12 a 14 y Ezequiel 28 y 17, nos habla de Satanás y nos dice, como caísteis del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuisteis por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono
y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí tenemos el deseo de Satanás de levantar su trono al trono de Dios, de ser semejante al Altísimo, igual a Dios. Vemos su altivez. En Ezequiel dice, y se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Vemos otra vez, se enalteció. Y él maquina, inventa maldades. Otra característica de una persona que tiene intelecto, emoción y voluntad. Y en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11 dice, para que Satanás, es una advertencia, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, él tiene sus inventos, sus maquinaciones. Satanás utiliza el sentir, el deseo de la carne, los ojos, la codicia y la vanagloria, el poder. Eso es lo que nos dice en 1 de Juan. Inventa mentiras para engañarnos. Entonces, nos muestra que Satanás es una persona, no solamente una figura del mal, una personificación del mal. Él es una persona. Sus nombres, las escrituras nos habla de sus nombres, le nombran, y sus nombres son Satanás, que significa adversario, diablo, que significa calumniador, Lucifer o Lucero, hijo de la mañana, Belzebú o Belial. Todos estos nombres están dados a Satanás en las escrituras. Unos títulos a él también como persona, el maligno, en primera de Juan 5:19 se llama maligno, el tentador en Mateo capítulo 4 versículo 3 y en 1 Tesalonicenses capítulo 3 y 5. Recuerden Mateo 4 cuando el tentador vino al Señor Jesucristo para tentarlo. Y entonces seguimos con el príncipe de este mundo. En Juan capítulo 12 versículo 31 se refiere a él como el príncipe de este mundo. Enseguida el Dios de este siglo en 2 Corintios capítulo 4 versículo 4. También el príncipe de la potestad del aire tenemos en capítulo 2 de Efesios, donde habla de nosotros en nuestra vida pasada y también el mundo en ese momento presente, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, otro título dado a Satanás en las escrituras, y el acusador de los hermanos en Apocalipsis 12, versículo 10, y dice que está delante de Dios día y noche acusándonos a nosotros los creyentes. Entonces vemos que es una persona. Ahora pasamos a un ángel caído. Un ángel que cayó o ha caído. Y en Isaías 14, versículo 12, y Ezequiel 28 y 16,
Isaías nos dice, ¿cómo caísteis del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuisteis por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Entonces, hablando de Satanás, que cayó de los cielos, y también un ángel hermoso, con sabiduría y de alto rango, según Ezequiel capítulo 28, 14, y dice, tú querubín grande, protector, yo te puso en el monte, santo monte de Dios. Allí estuvisteis en medio de las piedras de fuego te pasabas. Versículo 15, perfecto eres. Versículo 16, oh querubín protector. Versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Entonces aquí estamos viendo Satanás, un ángel caído, un ángel echado de la presencia de Dios, de los ángeles, un ángel hermoso, un ángel con sabiduría y un ángel con alto rango. Algunos creen que Satanás era de pronto el ángel que tenía más rango que el de los ángeles, y se llenó de orgullo, de altivez, y quería ser igual a Dios. También la escritura nos muestra que Él es el engañador quien llevó al hombre a pecar en contra de Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 1, dice, pero la serpiente era astuta, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muréis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Entonces aquí notamos la astucia, el engaño de Satanás, su pregunta para crear la duda, su mentira, el padre de mentiras, no moriréis, sino que sabe Dios. Aquí está desafiando a Dios, ¿cierto? Está poniendo a Dios como mentiroso, y diciéndole que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y sabemos lo que pasó. La mujer vio que era bueno y agradable, y tomó del fruto. En 1 Timoteo capítulo 2, 14, hace referencia a eso, el engaño de Satanás, y dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, el engañador
quien llevó al hombre a pecar en contra de Dios. Y también para nosotros, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, dice el apóstol Pablo de su preocupación para los de Corinto, y dice: pero temo que como la astucia como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La facilidad con que podamos ser extraviados, ¿cierto? Yo pensando en un ejemplo, sabemos, bueno, el uso de un celular manejando un carro. En un segundo de desconcentración puede causar un accidente grande con muertos, con mucho daño. Y es igual con nosotros. Satanás es tanto que él nos engaña, nos puede, dice, vuestros sentidos sean de alguna manera, de cualquier manera, tan pequeño, tan insignificante, ¿cierto? Muchas personas creen que es muy insignificante usar el celular manejando, haciendo textos y todas esas cosas. Pero cuando miramos casos donde personas han muerto en accidentes de tránsito, algo que parece tan insignificante, y este es como Satanás nos engaña a nosotros también, con cosas insignificantes para distraernos, para extraviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, Él es un engañador y nosotros tenemos que estar cuidadosos. La astucia y engaño de Satanás para el creyente le hace un enemigo peligroso para el creyente. Las autoridades están enfatizando mucho en el uso del celular, como hemos dicho, ¿cierto? Y en Australia hay multas de $1,000 por usar su celular manejando el carro. Y entonces, pero muchas personas siguen haciéndolo. Y porque creemos que no, eso no es nada, eso no me pasa a mí. Y la astucia y engaño de Satanás para nosotros es igual. Le hace a él un enemigo peligroso para el creyente. Y nosotros necesitamos estar siempre alerta para sus maquinaciones. El cuarto punto es: Satanás es el adversario espiritual de Dios y del hombre. Persona en contra o enemigo significa la palabra adversario. Persona en contra o enemigo. Acusa a los creyentes delante de Dios día y noche. Ese versículo siempre me asombra, porque imagínense, todo el día Satanás está día y noche, dice, acusando a nosotros delante del trono de Dios. Tan cansón, ¿cierto? Es como el niño que siempre está sapeando sus hermanitos, o los colegas en el colegio. Es una persona, un niño cansón. Entonces, de igual manera, Satanás hace eso con nosotros. Es nuestro adversario. En Apocalipsis 12:10, el último parte dice, porque, hablando que Satanás ha sido lanzado fuera, el acusador de los hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
Y en Pedro, 1 Pedro 5:8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Entonces, no dice que tenemos que hablar, ¿cuál es la palabra? Se me fue. De declarar en contra de él o echarlo, no, solamente nos dice resistir firme en la fe. Y Satanás tiene el último punto que quiero hablar sobre Satanás, es que tiene poder limitado. Él es un enemigo vencido por la obra de Cristo en la cruz. Para el creyente, él es vencido, él es un enemigo vencido. En Génesis 3:15 tenemos la profecía anunciando el plan redentor de Dios desde Génesis. Hablando del versículo 15, dice, cuando Dios habla con Satanás sobre lo que había pasado en el huerto con Eva, y él dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y es una profecía hablando de la obra de Cristo en la cruz, cuando el Señor Jesucristo, Satanás iba a herir al simiente de la mujer, pero el simiente de la mujer iba a darle a él un golpe mortal en la cabeza. Hablando de la obra de Cristo por nosotros en la cruz. Por esto el poder de Satanás es limitado en el creyente por el Espíritu Santo morando en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo que nos convence de pecado, que nos guía a toda verdad, que nos convence, ¿cierto?, de nuestros propios pecados. Estuvimos hablando de esto en el estudio de sábado sobre Romanos capítulo 6, del hecho que del versículo Romanos capítulo 6, versículo 10 y 15, creo que es, pecaremos. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y hablamos de la persona que es un verdadero creyente. El Espíritu Santo nos redarguye cuando estamos andando o queriendo andar en pecado, aún antes de pecar, ¿cierto? En 1 de Juan capítulo 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos, los no salvos, son del mundo, por esto hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y esto conocemos, el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, tenemos el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo, y que es Satanás, ¿cierto? Entonces, nosotros, él tiene un poder limitado en el mundo hoy día y en nosotros como creyentes. Su fin ya está determinado.
Mateo dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces Satanás tiene un lugar preparado, un destino preparado desde tiempos pasados, desde eternidad pasada, y él va a pasar su eternidad en ese lugar, el fuego eterno. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, y dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, el serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, hablando de Satanás, su fin ya está programado. Nuestra defensa contra Satanás, contra el diablo. ¿Cuál es nuestra actitud, nuestra defensa contra Satanás? Y quiero terminar con estos versículos. 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 al 9. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Y pensando en esos versículos, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, pensando yo en la dependencia. La defensa que tenemos es la dependencia en Dios, de Dios. Que nosotros dependemos en Dios. Que nosotros humillarnos delante de Él. Nosotros lo necesitamos. Él no necesita a nosotros, pero nosotros sí lo necesitamos a Él, porque somos débiles. Pero Él dice humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Nosotros muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, ¿cierto? Pero tenemos que siempre humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Segundo punto que veo acá, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y esta es la comunión con Dios, lo que pensé yo. La comunión con Dios, la oración, echando estas oraciones, nuestras ansiedades, haciendo oraciones rogativas, esa comunión diaria con el Señor, ese momento por momento en comunión con Dios, manteniendo la comunión abierto con Dios. Pensando yo en una historia que escuché, no sé si fue Moody o Spurgeon, pero uno de los dos. Y andando por Nueva York en tiempos pasados en su vida, y cruzando una calle con un amigo, y el amigo llegó al otro lado, y cuando él volteó para mirar dónde estaba su compañero, Spurgeon o Moody, quien era, él no estaba a su lado, y cuando miró el centro de la calle, ahí estaba él, apenas arrancando del centro de la calle. Y cuando llegó a él, dijo, ¿y qué pasó contigo? Y él decía, algo pasó entre mí y mi Señor, y tenía que arreglarlo. Tanto que lo arregló en medio de la calle, ¿cierto? La comunión, la oración, cada momento con el Señor, la comunión con el Señor. Y en versículo 8, sed sobrios y velad. Y la constancia, la persistencia. Leímos en Hechos 2 que los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros,
en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces la constancia, nosotros necesitamos ser constantes, persistentes, vigilando en nuestra vida cristiana. Esto es nuestra defensa contra las chances del diablo. Y el último, en versículo 9, al cual resistir firmes en la fe. Y pensando en la lectura de la palabra, que nuestra fe está basada en la palabra. Y entonces la lectura de la palabra es necesaria para que nosotros podamos estar firmes en la fe, sabiendo en quién hemos creído, como dice Pablo a Timoteo, sabiendo a quién hemos creído y estamos seguros de. Entonces, hermanos, tenemos un enemigo real, pero no nos desmayamos, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Está en Cristo, no en nosotros. Nosotros no tenemos nada de fuerza. Lo único que tenemos es el Señor Jesucristo, y agarrados a Él, nosotros no tenemos que temer. ¿Cierto? Él dice en Mateo que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en Hebreos capítulo 13, Él nos dice también que no te desampararé ni te dejaré. En Cristo estamos seguros y no tenemos que preocuparnos por este enemigo real. Solamente necesitamos ser conscientes de su presencia, de sus maquinaciones, de sus engaños, queriendo engañarnos, pero en Cristo somos más que vencedores, y no tenemos que estar buscando el diablo tras de cualquier palo, ¿cierto? No, estamos seguros en Cristo. Creemos entonces, hermanos, que Satanás es un ser real con personalidad, un ángel caído. Entonces él no tiene mucha fama, ¿cierto? El engañador, quien llevó el hombre a pecar en contra de Dios, el adversario espiritual de Dios y del hombre, y él tiene poder, pero es limitado. Recuerdo cuando siendo un creyente joven, nuevo, y hablando un día en la iglesia, o saliendo de la iglesia, y uno de los ancianos, y hablando con él, y yo dije, Satanás es poderoso, y él me dijo, pero él es poderoso, pero no es todopoderoso. El Señor Jesucristo es poderoso, Dios es todopoderoso, el Señor Jesucristo es todopoderoso, y Satanás sí tiene poder, pero no es todopoderoso. Entonces, hermanos, que podamos confiar en Dios, no preocupándonos por Satanás, conscientes de él, pero confiando en el Señor. Entonces, hermanos, que vamos a orar para terminar el estudio de hoy. Padre, gracias te damos por tu palabra, que es un gran consuelo a nosotros. Padre, podemos creer que la vida es imposible a veces cuando miramos a nuestro alrededor, pero Padre, sabemos que contigo a nuestro lado somos más que vencedores en Cristo Jesús. Padre, queremos rogarte para que nuestros ojos siempre sean
puestos en el Señor Jesucristo, en nuestro Salvador. Y Padre, el quien dio su vida por nosotros, sufrió tal contrición de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se desmaya, Padre, sino para que podamos quedar siempre estar firmes, constantes, siempre creciendo en el Señor. Padre, queremos encomendarnos a ti, pidiéndote tu dirección en las vidas de cada uno de nosotros. Padre, que siempre estamos gozándonos en la salvación de nuestras almas, disfrutando del gozo de la salvación. Y Padre, queremos encomendarnos en el nombre precioso de nuestro Jesucristo, para su gloria y su honra. Amén. Gracias, mis hermanos. Hasta la próxima, y que el Señor les cuida.